ponencia Raza, Nación y Clase, dilemas de la identidad para el derecho. Andrés. Yo tengo una propuesta quizás digamos, muy pequeña, y es a partir de la experiencia que hemos tenido en la clase de Historia del Derecho, unas conversaciones con los estudiantes, Historia del Derecho 1, en la que nos preguntamos, entre otras cosas, si podemos hacer una lectura, digamos, históricamente, de una o varias tradiciones occidentales que en buena parte constituyen nuestra conciencia jurídica actual, y si eso es posible como pregunta de investigación, cuáles son los problemas contemporáneos a los que nos vemos abocados y abocadas respecto a cómo esa tradición viene afrontando finalmente pues las demandas muy concretas tanto de individuos, colectividades como comunidades en sus procesos de identificación. Y en ese sentido quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos tenido a partir de un texto que, entre otras, creo que es fundante para buena medida de trabajos y de posteriores investigaciones, un texto que produce Etienne Balibar y Emmanuel Wallerstein en 1988, que titula justamente Raza, Nación, Clase. Digamos que esta apertura inmediatamente nos pone, y así es el propósito del texto, y es en reconfigurar las nociones que tenemos alrededor de estas tres categorías utilizadas por la tradición occidental o incluso filosófica y del pensamiento occidental, pero particularmente su imbricación. El racismo contemporáneo, lo que en últimas está configurando tanto de un lado comunidades que se identifican con prácticas racistas y por el otro lado un nivel de exigencia de que aquellas comunidades que son víctimas de estas prácticas racistas tengan la necesidad de entrar en lógicas de identificación para poder, de alguna manera, interlocutar en este nuevo ambiente, digamos, de racismo profundo. Aquí, digamos, en segundo lugar, quisiera referirme a, digamos, como la función que cumple las teorías o la teorización en esta construcción del racismo. Contrario, digamos, a visiones incluso muy contemporáneas en el que se adjudica que el racismo es falta de intelectualidad, de razón, que de alguna manera el racismo es un asunto un poco de asuntos barbáricos. Lo que por el contrario están postulando estos dos autores es que el racismo utiliza y es necesario, digamos, en su constitución, unas dosis de teoría altamente sofisticadas. Y es lo que llamamos la atención con esto, es que existe en nuestro ambiente, digamos que contemporáneo, teorizaciones que lo que hacen es, por un lado, crear objetos aparentemente científicos que fundamentan prácticas racistas, y por el otro lado, lo que van a construir son discursividades que consumen rápidamente, llamémoslo así, las masas o el pueblo. Y aquí, en tercer momento, digamos, quisiera, digamos, como mucho avanzar rápidamente, y es, si eso es así, ¿qué características tendría ese nuevo racismo? Y abiertamente, digamos, lo tomo estos dos autores diciendo, estamos frente a un racismo que supera la idea de raza. Estamos frente a un racismo en el que claramente toma de suyo la necesidad del mundo contemporáneo de profundizar las diferencias, y justamente a partir de esa necesidad lo que hace es postular la necesidad casi que natural de una clasificación y una segmentación poblacional. Y aquí creo que es una de las cosas que más, o al menos en nuestra clase de Historia del Derecho, más nos hace pensar, y es, por un lado tenemos claramente reivindicaciones particulares que profundizan incluso en el derecho la necesidad de profundizar enfoques diferencialistas, pero por el otro lado tenemos simultáneamente digamos, de alguna manera, la exacerbación de esos discursos diferencialistas que siguen siendo promovidos incluso desde la universalización del derecho y demás, manteniendo las jerarquías. Y aquí valdría una pregunta para hacernos, y es, ¿hasta qué punto realmente somos lo suficientemente críticos del uso de la diferenciación que viene siéndose en las prácticas, digamos, generalistas, tanto del derecho como le decía, de la sociedad capitalista? Penúltimo punto que quisiera compartirles, y es la propuesta tan interesante de estos dos autores, como les decía, que hemos venido discutiendo en clase, y es qué lugar tiene el racismo en la configuración de los espacios nacionalistas o de identificación comunitaria.
lo que pareciera es que casi siempre que vemos en construcciones nacionales, pareciera que siempre se hace presente un componente fuertemente racista. E igualmente, pareciera que todo racismo estuviera atravesado por un componente nacionalista. O al menos esto en el marco del sistema mundo capitalista desde el siglo XV hasta los tiempos que corren. La gran pregunta es cómo pensarnos procesos nacionalistas bajo el Estado-Nación sin que caigan en el racismo. Esto es un dilema, digamos, bastante complejo de manejar, no solamente desde los términos filosóficos, sino desde la práctica política e institucional. Y en ese sentido, yo quisiera como dejar aquí, al menos solo llamar la atención sobre dos temas quizás más cercanos para mí y que trabajamos en clase. Y es, ¿podemos pensar un derecho no racista teniendo en cuenta que nuestras prácticas de segmentación, incluso de reconocimiento de diferenciación, ya de por sí mismo tienen un componente bastante racista? Y de hecho, quizás no lo profundicé mucho, pero este racismo tiene un objetivo, no es simplemente segmentación, es claramente organización de mano de obra, digamos, muy útil para la producción de plusvalor o de riquezas en el mundo en el que nos movemos. Y en segundo lugar, a mí me parece muy paradigmático el hecho de que justamente un país como Colombia en estos momentos de alguna se plantee un horizonte de justicia transicional y simultáneamente esté jugando o esté viviendo un proceso de inmigración tan alto como el que estamos viviendo actualmente. Pareciera que fueran dos elementos no conectados, pero que en buena medida, creo yo, y siguiendo quizás la línea de Valer-San y Balibar, ese componente de inmigración que vivimos y que nos lleva claramente a una xenofobia, muestra muy de presente, digamos, que como esta inconsistencia a la hora de afrontar las diversidades dentro del territorio colombiano. Y finalmente, una última reflexión, y es la línea que estos dos autores exploran respecto a que en últimas son luchas ideológicas. Es decir, creo que el derecho tiene las dos virtudes. Por un lado, evidentemente, como la tradición marxista lo pone como un elemento de superestructura, de universalización que normalmente supone ocultar prácticas locales, pero al mismo tiempo el derecho como dispositivo ideológico permite también poner de presente, como lo decía Joaquín, lo decía Carolina, y es poder dar posibilidad a esas subjetividades a que comiencen de alguna manera a plantear ideologías diferentes. Y en este momento, digamos, yo consideraría, digamos, ahí vienen preguntas de qué sería una ciudadanía en términos, digamos, no racistas, en términos de que asuma la diversidad y que escape un poco a esos deseos, a esas tendencias homogeneizantes, y en últimas, pues que cuando digo esto no solamente es discurso, sino en términos de práctica de distribución axial del trabajo y distribución de la riqueza. Paro ahí.